acerca de relaciones, ¿vale? Es algo evidentemente que todos, cada uno de nosotros, nos vemos afectados o involucrados en algún tipo de relación en nuestra vida, ¿vale? Actualmente quiero que levantéis la mano y me digáis quiénes están involucrados en una relación sentimental. Sin miedo, veo uno así que está como que todavía no le he dicho nada a mi pastor, pero le he dicho nada a Guillermo. Venga, anímense. ¿Quiénes están? ¿Unos pocos nada más? Muy bien. ¿Y cuántos de aquí, de los que han levantado la mano, son tóxicos? No vinieron, ¿no? Ella es la tóxica. Es un término de verdad que está, vamos, muy popularizado ahora mismo, el tóxico, ¿no? La tóxica. Y no nos cansamos de ver reels, bueno, en fin, todo tipo de vídeos y de memes haciendo chistes acerca de esto, ¿no? El tema de los celos, el tema de que está viendo en el WhatsApp, ¿no? Todo ese tipo de historias. Entonces, pero hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿vale? Porque realmente hay muchos tipos de parejas, ¿no? Hay muchos tipos de situaciones en la pareja. Yo creo que si nos sinceramos todos, en algún momento podemos llegar a ser un poco nocivos, ¿no? Tóxicos con la persona con la que amamos, ¿no? Nos amamos. Porque evidentemente en nosotros hay una incapacidad para poder amar sin esperar nada de cambio, ¿vale? Y vemos realmente que el verdadero amor puro y genuino fue de Jesús, quien no estimó, ¿no?, ser lo que era, sino que se entregó por completo, incluso sabiendo que muchos nunca lo van a aceptar. Entonces, es importante resaltar lo que es el verdadero amor y nuestra situación, que realmente nos incapacita de realmente amar de manera genuina, transparente a las personas que nos rodean. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay parejas que viven únicamente, que están juntas únicamente por las apariencias, ¿no? Aunque no son felices, únicamente por aparentar, ¿no?, o resguardar un estatus social, siguen adelante, ¿no? Hay hombres que simplemente ven a su mujer como un objeto sexual, como alguien que únicamente los acompaña y que puede únicamente satisfacer, ¿no?, ese tipo de necesidades en cierto momento. Y son incapaces de colaborar con ella y de entregarse realmente junto con ella, ¿no? Y evidentemente, pues también se ven otro tipo de relaciones donde los celos, las traiciones, las mentiras y la manipulación causan heridas muy profundas, ¿no? Y pueden marcar una vida para siempre, ¿vale? Entonces, es muy probable que muchos de nosotros podamos identificarnos en algún momento de nuestras vidas, sea de nuestra vida pasada, o quizá en nuestra manera de relacionarnos en la actualidad, pues con alguno, ¿no?, de estos casos. O algún caso nocivo de relación que nosotros podamos ser esos tóxicos, ¿no? Pero claro, el Señor nos llama a una relación. Y aquí es donde quiero basar básicamente la predicación. El Señor nos llama a una relación con Él. ¿Y qué manera nosotros podemos desarrollar una relación sana, agradable, fructífera con una persona si realmente no somos capaces de conocerla, ¿no? Si no somos capaces de dedicar tiempo, si no somos capaces de incluso sacrificar, así como aprendemos de Jesús, que es nuestro camino, nuestro maestro, de sacrificar nuestros intereses, de sacrificar nuestros anhelos, de sacrificar incluso nuestros puntos de vista para evidentemente mantener, ¿no?, una armonía y que haya la paz en esa relación y sea realmente genuina, ¿no?, y complaciente para nosotros y para la otra persona, ¿vale? Y asimismo es como nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Dios establece junto con su pueblo un pacto y habla mucho acerca del matrimonio, de este misterio tan hermoso que es el matrimonio, que une a dos personas y que dos se juran votos delante del Señor para poder sacrificar su vida para que esa persona sea feliz, ¿no?, y cumplir evidentemente sus necesidades.
Pues de la misma manera en que el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, y la mayor muestra de su pacto, el Espíritu Santo en nosotros, es la real garantía de su felicidad, de su fidelidad en nosotros. Pues de la misma manera, la única manera en que nosotros podemos llegar a ser fieles a Dios, que podamos seguir profundizando en Él, que podamos seguir creciendo en ese conocimiento genuino de Cristo, y que esa cruz realmente, ese amor que fue demostrado allí, vaya inundando toda área de nuestra vida, única y exclusivamente es a través de la palabra de Dios. No hay manera de caminar en este camino si no nos sumergimos en la palabra de Dios. No hay manera de que tú puedas conocer a Dios si no es a través de sus estatutos y sus mandamientos. ¿Vale? Y precisamente Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y está en Juan 13:31. Y nos da la ruta para poder amarlo. Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Y por eso muchas veces la Biblia nos pide y nos dice: meditar en ellos. No basta únicamente con un tiempo, que es lo que te resta del día, para tú poder conocer a Dios. Tienes que invertir tu vida, tienes que sacrificar tu vida. No es en tus propios méritos, pero es un esfuerzo propio que haces. Pero claro, tus ojos tienen que ser abiertos a esta verdad, a la verdad del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cómo es esto? Que el Señor nos manda a guardar sus mandamientos, y esta es la muestra de que lo amamos. Vamos a ir al pasaje, un pasaje que nos da precisamente esa guía, que es muy potente y que sé y confío en el Señor que nos va a bendecir. Y es Marcos 12, del 28 al 34. Marcos 12, del 28 al 34. Ahí lo vemos. Y dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, esto es, a Jesús, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la alma, con todo el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los sacrificios y holocaustos. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y te comento, este es un momento en este pasaje. Jesús se encuentra en el templo, en Jerusalén. Y se encuentra, si quieres ver el contexto completo en el que se desenvuelve, ¿no?, esta historia de Jesús, pues puedes ir a Marcos desde el capítulo 11 y precisamente el capítulo 12. Empieza este pasaje con la imagen de Jesús entrando a Jerusalén, mientras que todas las personas aplaudían su nombre, su llegada, y lo exaltaban, entendiendo que ese era el rey que iba a acabar evidentemente con la opresión del imperio que estaba oprimiendo al pueblo israelita. Lo exaltaron, lo aplaudieron, gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana al rey! ¿Recuerdan? Pero se cumple la escritura de que, sin embargo, hay ciertos simbolismos que demuestran que él no iba realmente como con su estatus real de rey.
o no como las personas creían que él iba a establecer su reinado. Fue sobre un pollino, un animal de carga, y se cumple la escritura de un pasaje en Zacarías. El tema es de que Jesús realmente iba a empezar a actuar y a demostrar con más fuerza que nunca el ministerio profético que había en él. Él iba directo, como se dice otras veces en los evangelios, al nido de víboras. Iba directamente al templo e iba a confrontar a toda la cúpula religiosa y política que dominaba a la gente, que traía opresión a las personas y que se creían ellos mismos, pues, sabios y entendidos de la ley de Dios. Ahora os pregunto, ¿ellos realmente amaban a las personas? ¿Amaban al pueblo de Dios? ¿Se cumplía la ley, lo que hemos escuchado de la Escritura en ellos? Pues Jesús va directo a la cruz. Porque justamente cuando empieza a predicar, cuando empieza a confrontarlos a ellos, pues ese es realmente el preámbulo de lo que va a ser su entrega en manos de sus mutiladores. Eso iba a ser su entrega. Y empiezan a pasar cosas alucinantes. Empezamos a ver otras facetas de Jesús que no habíamos visto. Habíamos visto a Jesús que nos habla del amor, que nos habla del perdón, que nos habla de la compasión. Y podemos ver las obras y los milagros de Él. Pero de repente vemos a Jesús que entra enardecido por cómo habían tomado la ley, lo que habían confiado en ellos, en los fariseos, en los escribas, en los saduceos y en lo que habían transformado, que habían profanado totalmente el criterio de la santidad y el amor de Dios. Y eso había hecho que las demás personas habían sido ciegas y esclavas de mentiras y de doctrinas y de estigmas acerca de la religión y acerca de Dios. Habían ellos incapacitado que las personas realmente pudieran acercarse a Jesús, pudieran acercarse al Padre y que ellos mismos no pudieran darse cuenta de que la verdad personificada del Padre estaba frente a ellos. Y empieza a quitar a la mesa de los cambistas, a los que querían hacer de la verdad del Señor simplemente un negocio, con látigo y con demás cosas. Empezamos a ver una faceta de Jesús que no se había visto anteriormente en medio de su ministerio. Y en medio de ese contexto, dice varias parábolas que demuestran la condición espiritual de esa cúpula religiosa, de los fariseos, de los supuestamente entendidos de la ley. Y allí es donde el escriba, entendiendo de que no había fallado en ninguna respuesta de esas preguntas, ¿no? Un poco con esa suspicacia, ¿no? Para hacer tentar a Jesús y para que él respondiera mal. Como había visto que había ya respondido bien a todas las preguntas, pues entonces le pregunta acerca del mandamiento más importante. Y es el mandamiento que vamos entonces a desglosar. Porque me encantó mucho lo que su pastor dijo la semana pasada. Estoy viendo la predicación y habló acerca de estar cara a cara con Él. ¿Recuerdan? Hermoso, me bendijo mucho esa predicación. De estar cara a cara con Él. Volvemos a lo mismo, de tener una relación con Él. Y aquellos que quieran profundizar en esa relación, aquellos que quieran ir adelante y ser cada vez más, amar cada vez más a Dios y disfrutar de esa relación real y genuina que Él nos ofrece y nos regala, pues esta verdaderamente es la guía para poder alcanzarla. No sé cuántos la quieren. No sé cuántos la quieren. Yo la anhelo con todo mi corazón. Y empezamos. Y el Señor habla y dice, el Señor tu Dios, uno es. El Señor tu Dios, uno es. Y claro, el tema es que el pueblo de Israel, como sabéis, había sido esclavizado durante 400 años. Y había estado dominado, influenciado por una cultura politeísta, por una cultura que ante cualquier necesidad que tuvieran, pues clamaban o buscaban, ¿no? a un Dios, un Salvador.
esta cultura egipcia que cautivó al pueblo de Israel por mucho tiempo, de generación en generación, pues tenían diversos dioses, ¿no? Tenían Dios del sol, luego tenían Dios de la fertilidad, tenían al Dios del agua, tenían muchísimos dioses, depende, o ídolos, exactamente, que trataban de cubrir esa necesidad. De hecho, este tipo de cultura, mientras llegaban personas o cautivaban, ¿no?, otros territorios que conquistaban, cuando veían su cultura y veían otro tipo de dioses que ellos no tenían o que cubrían alguna necesidad que había en su población, pues entonces los adoptaban. Y el pueblo de Israel padecía en su corazón, pues, de esta influencia. Pero más allá de algo cultural y de Egipto, es algo que nuestro corazón es movido. Es algo que nuestro corazón es movido ante cualquier necesidad que tengamos, ya sea emocional, física, espiritual, cualquiera necesidad que tengamos, nuestro corazón es movido a otras cosas, menos al único y verdadero Dios sobre la faz de la tierra. Cuando tenemos una necesidad afectiva de ser amados y amar a otra persona, de ser aceptados por otra, pues entonces nuestro corazón se va a ver más dispuesto a no obedecer a Dios y a tener una relación en contra de sus principios que poder seguir los mandamientos del Señor. Entonces te digo, ese es tu Dios. Si tu necesidad es económica y hacer lo que sea por alcanzar dinero, incluso incumplir con los mandamientos del Señor para poder obtener dinero, entonces ya eso es codicia. Entonces ya el dinero es tu Dios. Y así vemos que en nuestra vida, vemos que algo que es más allá de la cultura, es algo que está en el corazón de las personas. Y cuando venimos a ser hijos de Dios, igualmente necesitamos quitar a todos esos ídolos de nuestras vidas para poder tener una adoración genuina. Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. También dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y tus fuerzas. Y me gustaría un poco desglosar esto, ¿vale? Porque tomando en cuenta cada palabra, brevemente, podemos tener un contexto no más amplio de lo que significa en el tiempo en que se escribió. Y para corazón, la palabra hebrea realmente que se utiliza se llama levav. Levav es un concepto, no había en ese tiempo un avance científico cuando se escribió este mandamiento, que recuerden que esto lo escribió realmente fue Moisés. No había un avance, no se sabía que había un cerebro y que en ese cerebro pues la mente funcionaba y que muchas de las cosas de nuestro cuerpo pues eran regidas, ¿no?, a través del cerebro, nuestras emociones y todo eso. Entonces, en la cultura hebrea, esta palabra precisamente encierra muchas cosas. Encierra nuestra mente, encierra nuestra razón, nuestra manera de razonar, nuestra manera de ver el mundo, nuestras emociones, de la forma en que nos afectan y afectan a nuestro alrededor, también entra en nuestra voluntad y los deseos más profundos de nuestro corazón. Todo esto se engloba en la palabra levav. Luego, para alma, la palabra realmente utilizada en este pasaje es nefesh, que empieza un poco a abarcar, ¿no?, más espacios de nuestra vida. La palabra nefesh no solo habla acerca de esa parte material de nuestra vida, sino también de nuestro cuerpo, de lo que respiramos. Habla siempre en la Biblia esta palabra acerca de un ser viviente y que respira. Prácticamente, ¿no?, para resumirlo un poco. Y ya luego, pues nos dice el Señor, con toda tu fuerza, y en ese contexto en que lo dice, habla más acerca de poder, ¿no?, y es acerca de la influencia, de aquellas capacidades que tienes, ¿para qué las utilizas, ¿no? ¿Realmente las utilizas para adorar a Dios, para que Él se glorifique en tu vida, o las utilizas realmente para tu beneficio propio? Esto se engloba este gran mandamiento.
Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu nefecho, con todo tu leva, con todo tu nefecho, ¿vale? Con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay manera de que nosotros podamos amar genuinamente a otra persona sino conociendo el amor de Cristo por nosotros. No hay nada más maravilloso y satisfactorio que cuando eres liberado por el Señor, cuando a través del proceso entiendes su perdón, a través de incluso tus errores y tus metidas de pata, ves que eres aceptado en Él y eres redimido de toda esa maldad, del pecado. Asimismo, cuando ves a tu alrededor y ves personas quebrantadas y rotas igual que tú, pues puedes moverte a misericordia, puedes moverte a amar, puedes moverte a la compasión, puedes incluso llegar a ver mucho más allá de su debilidad o del quebranto de su alma. Puedes ver el tesoro en medio de la sociedad, lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Entonces, ¿de qué manera estamos viendo nuestras relaciones? ¿De qué manera estamos viendo aquellos que tenemos más cerca de nosotros? Pero solo Cristo puede ayudarnos a redimir cualquier situación nociva y tóxica de nuestras vidas. Y si seguimos este camino, os aseguro que entonces nuestra comunión con Dios será inquebrantable. Es el Espíritu Santo, ¿sí o no? El Espíritu Santo. Cuando hablamos de su mandamiento, hablamos de santidad. Y quiero que tengáis atención a esto. Dice la Biblia en Romanos que toda la ley es resumida en una cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dice también la Biblia que nadie llegará al Señor si no es un corazón limpio. Correcto. Amar al prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en este mandamiento. Toda la ley. Y mientras crecemos en Él, entonces vamos a ser capaces de tener un avivamiento en nuestra vida o de mantener aquello que Cristo quiere seguir derramando sobre nosotros. Amén. Amén. Ahora, lo que sí nos lleva el camino de querer seguir este mandamiento, y cuando llegamos al Señor y nos vemos en medio de una cruzada, ¿no? Literalmente, nos vemos batallando con esas situaciones que nos damos cuenta que no están bien en nosotros, pero queremos agradar al Señor, pero somos incapaces de hacerlo. Hay cosas que sí se nos facilitan más y tal, etc. Pero hay otras que son imposibles, ¿no? Es como que si no es por la gracia de Dios y si Dios obra, es imposible, ¿no? Salir de esa situación o de esa condición que hay en nuestro corazón. Y eso es algo que nosotros experimentamos todos como creyentes. Nos damos cuenta de que sí es verdad, queremos amar al Señor, queremos seguir sus caminos, pero nos damos cuenta en ese camino de nuestra incapacidad para poder hacerlo. Y trae frustración, trae dolor, trae desánimo, el no poder seguir avanzando. Y hay momentos que parece literalmente en el que nos vemos dando vueltas, no como en el mismo lugar, pasando por el mismo proceso, la misma circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Nos desanimamos, nos frustramos, ¿o qué es lo que pasa? Dios no está con nosotros, Dios no es real, Él no tiene poder. Y allí es cuando empezamos a entender que vendiendo realmente nuestro corazón es que vamos a encontrar su reposo, su gracia, su presencia, y vamos a poder estar cara a cara con Él. Les decía que las relaciones tóxicas van desde el egoísmo, desde el orgullo. Y cada uno de nosotros padecemos de lo mismo. De lo mismo, te lo pinte como te lo pinte, te lo diga como te lo diga. El orgullo, el egocentrismo es lo que nos hace nosotros ser dueños de nuestras propias vidas. Pero Dios nos lleva a que nos despojemos de nuestra propia vida para poder alcanzarlo a Él. Y una de las relaciones tóxicas por excelencia, controversiales y polémicas que puede haber en la Biblia, hay varias. Pero realmente esta, yo creo que se lleva el premio. Y es la relación de Oseas y su esposa. ¿Alguien ha leído acerca de esta relación?
¿O alguien ha escuchado antes? Una de las cosas más contradictorias que nosotros podemos llegar a leer en la Biblia es esto. ¿Cómo es posible que Dios le dé una orden a un profeta para que se case con una prostituta y la ame? ¿Quiénes de aquí, de los hombres que están aquí, hubiesen cumplido su mandamiento? Y parece que se saca un poco de lo lógico, ¿no? Y de nuestra razón. Pero a través del desarrollo del libro podemos darnos cuenta de una cosa, de que ese sufrimiento, de ese padecimiento en el profeta, de sufrirlo en carne propia, el dolor del perdón, el dolor de la traición, de sufrirlo en carne propia, es lo que asimismo revela a través de su profecía. Y no es más que una historia de dolor, de desesperanza, de juicio, pero de esperanza. Y es como una montaña rusa de emociones ante las situaciones y las infidelidades de su esposa. Y nos muestra otra área del corazón de Dios por nuestras vidas. En este mismo pasaje de Marcos 11 a 12 hay una parábola. La parábola habla acerca de los labradores malvados. Y hay algo que me encantó de esa parábola. Jesús prácticamente les está diciendo a ellos que ellos son los labradores malvados y que Él es enviado, igual que muchos otros profetas, fueron muertos y apedreados por estos labradores. Pero que el Padre tuvo esperanza en su corazón. Y entonces envió a su Hijo creyendo que ellos abrirían los ojos y lo aceptaran. Ahí vemos el amor de Dios, que aún sabiendo que iban a matar a su Hijo, sin embargo, no fue impedimento para que Él se revelara y lo entregara por amor. Y eso es lo que yo creo que el Padre espera de cada uno de nosotros en este tiempo, familia. Él espera, tiene la esperanza de que le seamos fieles, tiene la esperanza de que sigamos adelante, tiene la esperanza de que no desmayemos, tiene la esperanza de que podamos por lo menos anhelar que tener una vida que le glorifique. Entonces, ¿qué es esto? Que tener un corazón correcto a Dios, o mejor dicho, tener un corazón parecido al del Señor, de un hombre que también sufrió situaciones complicadas como David, que también padeció situaciones familiares que hirieron su vida, que tuvo que superar, que también cometió pecado delante del Señor. Entonces, ¿qué es esto? Es un corazón que conoce a Dios y que no se conforma con su condición y que abraza la esperanza de la santidad de Dios para su vida, de la palabra de Dios para su vida. Lo anhela fervientemente. El cambio, la transformación, la renovación, la restauración, el avance. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos limitan en la vida? Es producto del pecado. Pero si nosotros mantenemos esta esperanza en nosotros, Dios nos manda a mantener esta esperanza en nosotros. No es por nuestra propia fuerza, no es nuestros propios errores, no es por nuestros propios esfuerzos, pero viene de un corazón que conoce al Señor y que sabe de su perdón y que sabe que rindiéndose a Él tendrá misericordia, justicia y paz. Y allí entonces podemos disfrutar de una dinamismo en la presencia de Dios. Una vida de arrepentimiento genuino es lo que nos lleva a experimentar la gracia de Dios siempre. Siempre, siempre, siempre. De ser menos de nosotros y más de Dios. Menos de nosotros y más de Dios. Menos de nuestras capacidades, de lo que está en nuestra fuerza y más de Dios. Menos de tomar el control de nuestros actos en el trabajo y querer seguir escalando posiciones y más de confianza en el Señor y de ir tras sus mandamientos para poder ver el avance en esa área. Menos de nuestra capacidad y nuestras manipulaciones para querer restaurar alguna actividad, alguna relación familiar o personal y más de la gracia de Dios, más de su amor, de su perdón y de su restauración. A eso, familia, nos llama el Señor. Pero una de las cosas que me encanta de este libro es lo siguiente: que este hombre tiene 3 hijos con esta mujer.
tiene 3 hijos con esta mujer. El último de ellos se llama Lo-Ammi. Que significa no pueblo mío. Es uno de sus frutos de su matrimonio. Pero a través de este hijo, el Señor profetiza y dice el simbolismo, ¿no?, profético que hay en él. Y dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos de Dios. Es interesante ver cómo Jesús pelea y batalla en contra de cualquier adversidad, en contra de los líderes religiosos, en contra de aquellos que iban a asesinarlo, en contra de incluso sus propios discípulos, que uno de ellos realmente lo iba a traicionar. Y cómo es capaz de soportar sobre sí todo ese pecado. Cómo es capaz de soportar en carne propia toda esa maldad. No solo los de ellos, sino los pecados de cada uno de nosotros cuando estuvo en esa cruz. Ha sido mutilado, ha sido abandonado, ha sido rechazado, ha sido totalmente lacerado, golpeado, insultado por nosotros, por nuestra infidelidad. Pero el Señor nos llama, familia, a que realmente podamos sumergirnos en esa verdad que Él tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y no hay nada en nuestras vidas que pueda hacer que Cristo no pueda obrar en nosotros. Y así como entró quitando a los cambistas y a los que generaban, ¿no?, ganancia a costa de la verdad, ¿no?, del amor y la santidad de Dios, asimismo en nuestro camino está quitando todos los ídolos de nuestras vidas. Está quitando todo aquello que le ocupa el lugar a Dios. Y estoy muy seguro que Dios nos ha hablado a cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene sus situaciones personales que tiene que luchar y entregar a Cristo. Pero dime tú y razona tú si no vale la pena entregarnos igualmente como Él se entregó a nosotros. Familia, esto no es obligado. Los mandamientos de Dios única y exclusivamente se llaman mandamientos porque en nosotros hay una ley también que nos lleva a hacer lo incorrecto. Entonces, aunque somos incapaces de seguir a Dios, esforcémonos en cumplir los mandamientos, porque eso traerá bien para nosotros y para nuestro alrededor, y glorificaremos a Dios. Sí, pero Él tiene un camino más excelente. Él a través de la obra de Cristo en la cruz, ha puesto su ley en nuestros corazones, ha puesto su ley en nuestras vidas, para que así, de manera genuina, podamos nosotros cumplir con aquello que Él nos manda y nos envía. Así que en tu corazón está el sello por el cual garantiza que puedas salir de cualquier situación complicada. Y es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que obra con poder en nuestras vidas. Él es el que nos guía. Él es el que nos fortalece. Y es el que nos levanta en medio de cualquier circunstancia. Quiero que pase el grupo de alabanza. Mientras que meditamos en la palabra del Señor, mientras que meditamos en este mandamiento, mientras meditamos en lo que el Señor nos ha hablado, mientras que meditamos en esas circunstancias de nuestra vida que necesitan ser afectadas por Él. Es que, como decía su pastor
la semana pasada que es muy importante decirlo. Pueblo que no alaba a Dios, no lo conoce. Pueblo que no adora a Dios, no lo conoce. Su majestad, su grandeza, su amor, su misericordia por cada uno de nosotros es algo personal, es algo que nadie puede infundirte. Es que tú lo conozcas. Y viene a través de la rendición de nuestro corazón y de nuestra vida. Eso es lo que hace que vengamos aquí, no a perder el tiempo, no a un cargo, a calmar la conciencia de lo que hacemos, a sentirnos mejor con nosotros mismos. Eso no te va a valer de nada. No te va a valer de nada, te lo prometo. No va a valer de nada. Lo que va a valer es que entregues tu corazón a Jesús. Lo que va a valer es que cada día podamos caminar conforme a Él. Podamos entender que esa parte de nosotros que quiere empoderarse y regirse por su propio mandamiento está dentro de nosotros. Y que nosotros tenemos que llevarla a los pies de Cristo. Tenemos que rendirnos a Él, a su vida. Eso es lo que va a hacer que tomemos evidentemente las áreas de servicio y el venir aquí a la hora correcta cuando tememos a Él. Cuando tememos realmente y entendemos su verdad y qué es lo mejor para nosotros. De ahí nace, de allí nace. No por imposición, no vienes aquí a cumplir reglas. Vienes a cada día más a amar a Dios. A ver esa guía, ese camino. Para que llegue el día en que todo tu corazón, todos tus años y con todas tus fuerzas alabes a Dios, ames a Dios. No hay amor más grande que el que Jesús tuvo por nosotros. No hay amor más grande. Ni nadie jamás va a poder amarte, ni va a poder amarme como Jesús ha amado. Nadie. Así que si estamos esperando que nuestra esposa, nuestro esposo nos ame de tal manera, pues estamos un poco desviados del enfoque correcto. Solo Cristo tiene respuesta para nuestras vidas, familia. Así que te pido que en este tiempo, a través de esta alabanza, podamos meditar, podamos esas cosas, abrir tu corazón al Señor y obedecer ante la palabra. Muestra de su amor, es que puedes escuchar esta palabra. Muestra de su amor, es que puedes venir y abrir tu corazón a su verdad. No tengas miedo, no tengas miedo de entregarte a Él. Confía en Él, confía en Él y únicamente ve su obra poderosa en tu vida. Ve cómo tu destino cambia, ve cómo tus relaciones cambian, ve cómo te guía a través del propósito que tiene para ti. Aunque no creas, aunque veas que tus condiciones son más fuertes o se ven imposibles, no veas de tus condiciones tampoco un Dios. Ríndelo todo a Dios, rinde todo delante de Dios, rinde todo en esta hora, porque el Espíritu Santo que está aquí te va a fortalecer, te va a llenar, te va a tocar. Rinde tu vida delante de Dios. No sé cuál es tu circunstancia, no sé cuál es, pero este es el momento, esta es la hora en que empieza a cambiar las cosas en tu vida. Esta es la hora en que empieza a ver el avance después de genuino arrepentimiento. Amado, ven delante de Dios, ven a su presencia. Gracias, Señor.